Estoy en comunicación con Romina De Luca, docente, investigadora del CONICET y parte de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro. Buenas noches, Romina. Andrea Pérez te saluda. ¿Cómo estás, Andrea? Bueno, gracias por llamar y un saludo para toda la audiencia que nos está escuchando. Muchas gracias a vos por esta comunicación y vamos a hablar de las nuevas medidas que involucran a las escuelas, a la no presencialidad, que era algo que se venía pidiendo desde muchos sectores y desde antes del inicio de las clases. Sí, a ver, me parece que lo primero que es interesante que discutamos, por un lado, efectivamente ayer a nivel nacional Alberto Fernández hizo un anuncio para intentar paliar los efectos de la segunda ola. Suspendía la presencialidad de las clases, pero solo en la zona del AMBA, y deja supeditado a los gobernadores de cada provincia que adhieran o no a esta medida. Entonces, como vos decís, primero es para todo un sector de la comunidad escolar, es una medida esperada, pero esperada en un contexto de lucha, es decir, efectivamente hubo diferentes colectivos, el espacio donde yo milito, que desde que antes que iniciara el ciclo escolar advertíamos que la presencialidad en pandemia es criminal en tanto y en cuanto lo que nosotros tenemos que ver es la magnitud de gente que moviliza el sistema educativo en todo el país. Y entonces, cuando decimos vamos a abrir las escuelas en un contexto en el cual no se había avanzado en la vacunación, no te digo masiva de la población, sino ni siquiera los grupos prioritarios, no estaba todavía en agenda, digamos, en enero, cuando se hizo el anuncio de que el 2021 sería un ciclo lectivo escolar presencial, no estaba ni siquiera en agenda la vacunación de los docentes, ya ni hablemos de los alumnos o de sus familias, y entonces muchos lo que empezamos a advertir era que el movimiento de personas que transita por el sistema educativo es incomparable con cualquier actividad, porque a poco de que uno se la cuenta de los más de 12 millones y medio de alumnos que moviliza todo el sistema educativo, 1.458.000 docentes y no docentes, más las familias que acompañan a sus hijos a las escuelas, bueno, a poco de contabilizar estamos hablando de mover entre 17 y 20 millones de personas, casi, digamos, la mitad de la población. Además, pensemos... ¿De qué forma, no? Porque es a través del transporte público, porque no es que los docentes y las docentes o los pibes y las pibas que van al colegio viven a la vuelta. Efectivamente, digamos, nadie se teletransporta en burbuja a la escuela, en principio, digamos, van acompañados por las familias, en su mayoría mujeres, las mamás de estos chicos, y como vos decís, involucra el transporte público. Solo en la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Transporte reconoció que el 40% de la población concurría a las escuelas usando el transporte público. Además, el sistema educativo involucra el tránsito de personas interjurisdiccional. Solo de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires se mueven 500.000 de estudiantes que viven en un distrito y estudian en el otro. Entonces, este movimiento de personas hacía que era realmente algo esperable que la curva de contagios del virus aumentara con este movimiento de personas. De hecho, si miramos a nivel nacional y comparamos los casos de COVID previo y post inicio escolar, ¿no? A principios de marzo teníamos cerca de 6.000 casos y, bueno, solo por dar el dato de hoy, estamos pisando los 25.000. Entonces, cuando uno empieza a mirar cómo se produjo ese proceso, está directamente vinculado ese crecimiento de la curva a ese movimiento de personas que implica el sistema educativo, por un lado, y por otro lado, lo otro que además se observa es que se incrementa la tasa de contagio, el porcentaje de contagio en niñas y niños que van al sistema escolar, por ejemplo, solo por dar un dato de la ciudad de Buenos Aires, cuando comparás el porcentaje de casos de niñas y niños de entre 3 y 13 años previo al inicio del ciclo escolar y lo comparás con la semana previa al 11 de abril, el contagio en esa franja de la población creció un 238%. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de los contagios de las chicas y los chicos que van a la escuela se triplicó y más. Recién cuando te escuchaba, que escuchaba tanta estadística, pensaba en eso, son chicos y chicas. Cuando nos vamos con los números, viste, parece que estamos hablando de cosas, y son chicos y chicas. Claro, pero ¿por qué es importante poner este número sobre la mesa? Porque la coartada del gobierno para defender la presencialidad, inclusive para tomar una medida que en principio tenemos que decir que es limitada a una zona
del país y debería generalizarse es que los chicos no se contagian y que las escuelas son espacios seguros porque se implementan el protocolo. Digo, esto lo dijo Trota ayer a la tarde, antes de que se tomara esta medida. Y si bien, como vos decís, son personas, de la misma forma que son personas y vidas irreparables, los 19 docentes de los cuales nosotros tenemos registro que fallecieron producto de la presencialidad. Es decir, fueron a la escuela, se contagiaron, enfermaron, murieron. Pero digo, son chicas y chicos que se contagian, y esto es importante decirlo, no por el elemento de la estadística, sino precisamente para combatir esa idea de que en realidad los niños no se contagian. Claro. Cuando en realidad se contagian, y además lo que hay que pensar es qué va a ocurrir cuando esas chicas y esos chicos vuelvan a sus casas. Van a estar un tiempo prolongado con sus familias, van a tener contacto estrecho, con lo cual van a ser, tal vez, no nos enteremos de que esos chicos y chicas se contagian, porque este número que se triplicó de contagios, estamos hablando de familias completas contagiadas, y como vos, Andrea, bien decías antes, si entendemos que toda esta gente se moviliza o nos movilizamos en transporte público, en realidad el efecto de propagación del contagio es superior a lo que a ese chico o esa chica que se contagió en la escuela, que volvió a la casa tomando el colectivo, que se contagió la familia y tal vez hasta que reportó síntomas la mamá, la hermanita, siguieron contagiando. Por eso que nosotros, digamos, que se observa que, digamos, la curva de contagios crece exponencialmente. Y si teníamos 6.000, 7.000 casos antes del inicio del ciclo escolar, ahora estamos transitando 27.000, 25.000. Entonces, lo primero que hay que decir es que lo que está ocurriendo, la segunda ola, sí, hay discusión en torno a si es parte de la primera ola, porque en realidad nunca se redujeron los casos, pero bueno, supongamos que es la segunda ola, es resultado de la presencialidad escolar. Y lo otro que me parece que es importante señalar es que, de la misma forma que uno puede decir, bueno, este crecimiento de la curva de contagios era esperable, entendiendo lo que moviliza el sistema educativo, y como vos bien decías, hubo toda una serie de sectores y de colectivos, el espacio que yo integro, la Corriente Nacional Conti Santoro, señaló esto, que esto iba a ocurrir, y lo dijimos en enero, digamos, y nadie quiere tener razón con esto, porque estamos hablando de enfermedad, de muerte, de padecimiento, es decir, nadie quiere tener razón con esto. Lo que hay que entender es que, bueno, por un lado, esto era esperable. Por otro lado, no estaba en agenda del gobierno el suspender la presencialidad. Ahora, ¿cuál es el elemento que hace o que fuerza esta medida? A mí me parece que hay dos aspectos para pensar. Por un lado, no podemos escindir esto de, como decíamos antes, la militancia de ciertos espacios, y también en el marco de, por un lado, el crecimiento de contagios, pero por otro lado, la presión de todo un sector de docentes que se opuso y se opone a la presencialidad, que ha realizado acciones callejeras, que ha juntado firmas para exigir la suspensión de la presencialidad, que ha presentado un petitorio de firmas frente al Ministerio de Educación Nacional pidiendo, por ejemplo, que se suspenda la presencialidad y se garantice la educación remota en un contexto de pandemia mientras se vacuna masivamente a la población. Ese estado de organización de todo un sector de la docencia, que tuvo como resultado, podríamos decir, el paro que se dio en la ciudad de Buenos Aires y en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, bueno, efectivamente, digamos, es un elemento que empujó en esta decisión. Pero también, y esto me parece que es importante verlo, ¿no? Bueno, hay un elemento que está operando muy fuerte en estas decisiones, que tiene que ver con no perder de vista el contexto electoral, ¿no? Entonces digo, por un lado, la suspensión de la presencialidad es una victoria de la organización docente y de la lucha de los docentes. Pero también hay que ver que efectivamente estamos en una situación muy crítica en términos, digamos, de colapso del sistema sanitario, y vos fíjate que la discusión, ¿no?, está atravesada en torno a, bueno, el presidente dijo que sigue cuidando la vida y por eso suspende la presencialidad. Digo, de una medida que se podría tomar en todo el país, porque estos números que vos me decías, bueno, los indicadores de los cuales detrás hay personas, los contagios en chicas y chicos, digamos, en Mendoza crecieron por 10, en la provincia de Misiones otro tanto, en la provincia de Buenos Aires tiene un valor de crecimiento. Sí, esto va a ir en aumento en todo el país, no es algo que sucede solamente acá. Exactamente. Entonces digo,
lo que nosotros entendemos es que el triunfo que obtuvieron las y los docentes y las familias en la zona del AMBA es, digamos, producto de su lucha, de su organización, digamos, podemos leerlo también, digamos, detrás cuál es el interés electoral. Vos fíjate que Larreta hoy en una conferencia de prensa el que dijo... Justamente te iba a preguntar por eso. ¿Cuál es la opinión que vos tenés con respecto a esta postura, ¿no?, del gobierno de la ciudad? Le voy a recordar a nuestras y nuestros oyentes que estoy hablando con Romina De Luca, docente e investigadora del CONICET. Respondeme esto que te preguntaba antes, perdón que te haya cortado, pero sí para fijar y que se sepa con quién estoy hablando, para quienes se engancharon quizás hace un ratito a escuchar la entrevista. No, a ver, lo que decía es que, a ver, por un lado, digamos, Larreta, ¿qué interés está expresando? Bueno, está expresando ese sector de la sociedad que salió a pedir la presencialidad. Y acá está movilizando, digamos, lo está haciendo con la justificación de los sectores, digamos, de las necesidades de los sectores obreros. Porque, ¿qué salió a decir? Bueno, por un lado, al cuidado de quién van a quedar las niñas y los niños, ¿sí?, si no están en la escuela. Por otro lado, lo otro que aparece, digamos, ahí sobre la mesa es porque además la escuela presencial es lo único que tienen, digamos, esos sectores que se vieron relegados el año pasado, ¿no? Entonces digo, era muy claro ver en la conferencia de prensa de Larreta cómo está casi lanzando su candidatura presidencial, que creo que refuerza, digamos, todo lo que es el manejo de la pandemia, ¿no? Y entonces, inclusive, salió a decir, bueno, a ver, yo voy a pelear por esto en la justicia, ¿no?, para que las escuelas estén abiertas a partir del lunes, porque las escuelas son un lugar de no contagio, por los protocolos y porque obviamente escinden lo que ocurre en el espacio escolar de lo que hablábamos antes, el transporte, el movimiento interjurisdiccional, digamos, de que estamos hablando de una población asintomática. Yo creo también que escinden lo que pasa dentro de cada escuela, porque hay tantas subjetividades como personas, y cada persona cree que los cuidados son de determinada manera o no, que si bien existe un protocolo, hay cosas que no están garantizadas al 100%, que un chico se baje un tapabocas porque el compañerito o la compañerita no la escucha, que la docente se baje el tapabocas porque no le escucha el del fondo, todas esas cosas que parecen mínimas, pero que quizás se dan en lo cotidiano. Sí, pero además, a ver, lo otro que hay que decir es, estamos, todo lo que son las aperturas de lugares cerrados se trabaja con protocolos, digamos, que suponen que el virus transita en la superficie y no a través del aire, ¿no? Entonces vos fíjate que cuál es la solución, abrir puertas y ventanas, sacarle las ventanas a los micros, ¿no?, o a los colectivos o a los trenes, como si eso alcanzara y como si en realidad, digamos, no tuviéramos que pensar, bueno, al margen de esto que vos decís, que tiene que ver con lo individual y la acción individual de los chicos o de los docentes, bueno, hay toda una situación infraestructural que efectivamente no ayuda, ¿sí?, a concentrar 15 personas, supongamos una burbuja de 15, durante 3 o 4 horas en un mismo espacio, respirando el mismo aire, y que esa ventilación de puerta-ventana no es suficiente, sencillamente porque la mayoría, digamos, de las aulas dan a un patio interno y con suerte a un lado exterior. Entonces, digamos, ahí entramos en la casuística de un protocolo que además te funciona, digamos, depende del clima, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, eso da muestra de una improvisación, digamos, total. Pero lo que me parece interesante para pensar era que, en realidad, Larreta está utilizando para defender la no suspensión de la presencialidad, está utilizando los mismos argumentos que utilizaba Nación hasta hace 5 minutos en la voz de Nicolás Trota, porque fueron ellos los que instalaron un número de que, bueno, es solo el 1% de la comunidad docente o de la población escolar que se está, digamos, contagiando. Y digo, un 1% al ministro Trota, supongamos que el dato es bueno, a nivel país, digamos, le puede parecer poco, pero estamos hablando de 14.500 docentes, más sus familias, más, de nuevo, si hacemos la cuenta del itinerario, el tránsito, digamos, el movimiento sintomático, bueno, rápidamente estamos hablando de cientos de miles de personas.
Entonces digo, Larreta está defendiendo y está intentando interpelar a ese sector de la comunidad que dice yo quiero las escuelas abiertas, ¿no? Y en realidad lo está haciendo con los mismos argumentos que hasta hace 5 minutos se utilizaba a nivel nacional, que digamos, señalemos algo, que están obviando esto que nosotros estamos diciendo, cómo crece la tasa de contagios en niñas y niños, el aumento de la curva general de casos, que la tasa de positividad de niñas y niños hoy por hoy es la misma que, digamos, la población de la franja etaria 30-39, que además el protocolo solo funciona en el mejor de los casos, digamos, en determinados meses y climas del año, que además nos está diciendo el problema pedagógico de esta presencialidad, que en realidad, como tiene que funcionar con el esquema de burbuja, en realidad lo que hay que decir es, quienes dicen que defienden la educación y que la educación tiene que ser presencial, bueno, lo que no le están contando al conjunto de la población es que las chicas y los chicos están teniendo con suerte la mitad de los contenidos que hubieran tenido en un tiempo normal, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la dinámica de burbuja hace que el docente tiene que ir toda la semana, cumplir su horario completo, pero las chicas y los chicos van en forma alternada. Entonces digo, bueno, nos hablan de defender la educación, pero lo que no nos dicen es el recorte de contenidos que opera detrás de esta adaptación. Ya ni hablemos, si vamos a poner sobre la mesa, que el esquema con el cual está funcionando en todo el país la educación modalidad burbuja es el esquema combinado que presupone presencialidad y virtualidad, y esta virtualidad sigue funcionando privatizando quiere decir en el seno de la familia, es decir, dependiendo de los recursos que tiene cada familia en términos de dispositivos y en términos de Wi-Fi. Y si vos no tenés un plan de conectividad, de entrega de dispositivos, bueno, efectivamente, digamos, vamos hacia un horizonte en donde, además, este año ya tenemos los indicadores. El Ministerio de Educación Nacional dijo que hacían falta 4.300.000 dispositivos para niñas y niños en edad escolar. ¿Cuántos se iba a repartir en el 2021? 500.000. Entonces digo, estos elementos tenemos que ponerlos sobre la mesa a la hora de pensar, bueno, a ver, nosotros creemos que los docentes de la ciudad y de la zona del AMBA, producto de nuestra lucha, dimos un paso hacia adelante, que tiene que ver con lograr la suspensión de la presencialidad. Y lograr la suspensión de la presencialidad es defender la vida si vemos de nuevo cómo se multiplican los contagios. Entonces, habiendo conquistado eso, lo que no podemos es pensar que en 15 días se va a resolver este problema, ¿no? Porque efectivamente en 15 días los contagios, que digamos la curva, dudo que vaya a descender. Ahora, no, y en el caso de que descendiera, porque como son números pueden llegar a descender, en el caso de que descendieran se volvería el mismo ciclo. Exactamente. Si no están dadas las condiciones, si no se garantiza todo esto que vos estabas diciendo antes, el tema de los espacios, el tema de la circulación, el transporte, bueno, la vacunación. Y la vacunación masiva de la población, porque ahí, digamos, de nuevo, lo que hay que entender es que en el 2021 tenemos algo que no teníamos en el 2020, que es efectivamente el desarrollo de una vacuna que lo que permite es, digamos, mitigar los efectos de la enfermedad en toda la población, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿cuál es la precondición para la presencialidad? Y de mínimo la vacunación masiva de la población. Y vos fíjate, Andrea, que en todo el mundo se está discutiendo esto, o sea que el problema de la vacunación es un problema político, digamos, que está atravesando al mundo, que inclusive otros sindicatos docentes en otros países del mundo también exigen la vacunación masiva de la población. Pienso en los casos de Francia, donde esto aparece muy fuerte, en donde Macron se negó hasta hace, digamos, un par de semanas de cerrar las escuelas, y tuvieron que hacerlo sacando a los enfermos de París en helicóptero, trasladándolos, digamos, a otros distritos para que sean, digamos, hospitalizados, y esta decisión se tomó, y efectivamente el sindicato docente también dijo, bueno, a ver, acá nosotros no podemos, digamos, pedirles a nuestros afiliados que vayan a trabajar en un contexto en el cual es inseguro. Esto también se discutió en Gran Bretaña. Entonces digo, tenemos la posibilidad de vacunar masivamente a la población, y en donde
las niñas y los niños, digamos, están estudiando para también ser vacunados, porque está muy claro que si nosotros no logramos, digamos, inmunizar a el 20% de la población que constituye la población infantil, bueno, efectivamente, digamos, ya se está diciendo, los epidemiólogos, no vamos a poner fin a la pandemia, ¿no? Entonces digo, tenemos la posibilidad de luchar por la vacunación masiva de la población. En Argentina, hasta ahora, digamos, estamos por debajo de la vacunación en todo el país, debemos estar cerca del 10% con una dosis. Falta muchísimo, falta muchísimo. Con dos dosis. Entonces, esto nos marca una agenda de trabajo, de poder pensar, bueno, a ver, conquistamos parcialmente la suspensión de la presencialidad. La docencia y las familias de todo el país tienen que batallar, tomando el ejemplo de la zona del AMBA, de que efectivamente esto puede ser conquistado. Y mostrando de nuevo los números. Cuando nos dicen que es el 1% de la población, lo cierto es que nos están mintiendo. Los datos de cuidar escuelas no están publicados en ningún lugar, solo se ha publicado una muestra, cuando el mismo ministerio reconoce que el 90% de las escuelas se registró para cargar datos. Bueno, muéstrenos los datos, a ver, de contagios, digamos, que además, de nuevo, el 1% en relación a qué. Si estamos funcionando con burbujas, no, bueno, luego no me podés tomar ese 1% proyectado por toda la población. Lo que tenés que hacer es ponderarlo de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el contagio? Solo por dar un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, de los más de 263 casos que nosotros reportamos a partir de un relevamiento propio de contagios que se produjeran en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, cuando vos mirabas ese número por escuelas, en lugar de darte el 1% que decía el gobierno de la ciudad y la ministra Acuña, te daba el 7% de las escuelas que tenían casos. Entonces, de nuevo, digamos, el manejo de los números que hacen no nos explican lo que está pasando. Y lo que está pasando es que la curva crece y que efectivamente se están produciendo contagios y se está acelerando el nivel de muerte. La suspensión de la presencialidad es un paso que hemos conquistado, pero no alcanza que sea solo para la zona de AMBA. Tiene que, al contrario, que internacionalizarse. ¿Por qué no habla el presidente? Bueno, porque no quiere pelearse con los gobernadores. De la misma forma, ¿por qué suspende la presencialidad en la zona del AMBA? Porque lo pidió Kicillof, porque sabe que si no le explota el sistema sanitario por las nubes, porque hoy por hoy la tasa de contagios en niñas y niños de 3 y 13 está por encima del 30%. En la provincia de Buenos Aires, que tiene 15 días menos de presencialidad que la ciudad de Buenos Aires. Entonces, obviamente, estamos viendo que vamos hacia una crisis sanitaria muy grande. Entonces, bueno, se toma una medida, además, de nuevo, presionado por la organización de los docentes y por la lucha, por el paro, por, digamos, los distintos colectivos que estuvimos organizando actividades callejeras, juntando firmas, pidiendo petitorios, digamos, discutiendo con los compañeros y mostrando esto. Sí, visibilizando todo esto también ante la sociedad, ¿no? Para que las familias también se sumen a esto. Y que también sean responsables. Esto, como vos decías antes, ¿no? Es un primer paso. La lucha continúa porque esto no se va a terminar dentro de 15 días, porque la mayor cantidad de la población no va a estar vacunada, porque no van a estar dadas las condiciones, como vos bien lo decías antes. Así que esto va a continuar, no finaliza con estos 15 días de aislamiento o de suspensión de clases presenciales. Exactamente, dimos un paso, es cierto, pero, digamos, tenemos que seguir en el camino porque efectivamente, si no, digamos, solo en el mejor de los casos vamos a haber puesto un parche, ¿no? Y no vamos a haber resuelto el problema, ni en la zona del AMBA y ya ni hablemos en el resto del país que está atravesado por la misma problemática. Y esto lo quiero señalar porque, de nuevo, si miramos el listado de provincias que ya avisó, ¿sí?, que no iba a adherir a la suspensión de la presencialidad, tenemos Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, entonces, y la lista crece y crece. Entonces, bueno, digamos, la lucha tiene que ser por garantizar, digamos, que en pandemia, digamos, se instale esta idea de que la presencialidad es criminal, que tenemos indicadores para mostrarlo, que entonces
si, digamos, decimos que se suspende la presencialidad, hay que garantizar la educación virtual y hay que luchar por designación de docentes. Vos fíjate la paradoja en nuestro país, tenemos, digamos, cientos de miles de docentes desocupados y tenemos, digamos, docentes sobreexplotados. Falta de docentes, sí. Falta de docentes por un lado, cargos que no se curven, y otros docentes que están sobreexplotados, que esta sobreexplotación en realidad es producto de la baja salarial de los docentes, ¿no? Que un cargo cubre la mitad de la canasta oficial del índice de pobreza. Bueno, entonces digo, en ese contexto, ¿no? La agenda de lucha que se nos abre es seguir organizados por defender que la suspensión de la presencialidad alcance a todo el país, que acompañe, digamos, la evolución de la pandemia, entonces que no nos quieran imponer que entonces, sí, el 2 de mayo tenemos que volver a las escuelas, por la vacunación masiva de la población y por luchar, por conquistar todo lo necesario, desde lo humano, lo técnico, digamos, lo instrumental, para sostener la educación virtual. Esa es una agenda que implica la defensa de la educación. Todo lo demás, en realidad, digamos, todo lo que no esté incorporado en esta agenda son paliativos o son, digamos, frases que suenan lindas, parches o marketing. Exacto. Romina, muchas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir en contacto. Gracias a vos, André. Bueno, les mandamos un saludo a toda la audiencia. Así pasaba por el reloj Romina De Luca, docente e investigadora del CONICET y parte de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro.